Sin embargo, poco antes de llegar a México, fue objeto de un intento de asesinato por un grupo de indígenas yaqui. La Constitución mexicana sufrió una reforma para permitir la reelección en enero del 27, con lo que Obregón ganaba partido para su candidatura, principalmente en el terreno de los agraristas. Se sabía, por su actividad, que tenía mucha comunión, se identificaba con las causas indígenas y, por supuesto, con el reparto de tierras, pues lograba ponerse a mano con ellos. La oposición fue detenida y fusilada, pero la creciente oposición de esta clase militar comenzó a ser representada por los generales Arnulfo R. Gómez, Francisco R. Serrano. Ambos candidatos a la presidencia. Era amigo de Obregón y peleó junto a él en las guerras contra Villa, y por influencia del sonorense llegó a la jefatura del DF. Gómez era el más activo de ambos candidatos y planeó junto a Serrano detener y ejecutar a Obregón. Como ven, seguiría después el caudillismo. Y Joaquín Amaro, secretario de Guerra. El 3 de octubre, día del cumpleaños de Serrano, se planeaba que los 3 militares fueran aprehendidos, pero el general de división Eugenio Martínez denunció a este y a sus seguidores ante las fuerzas federales que, comandadas por el general Claudio Fox, detuvieron a Serrano y a sus partidarios aquí en la ciudad de Cuernavaca, la mañana del 4 de octubre. Esa noche fueron sacados de la ciudad, estamos hablando del año de 1927, rumbo al 28. Ya el 15 de julio del 28, pocos días después de ser proclamado presidente del periodo 1928-1932, Obregón llegó acompañado de su comitiva a la capital de la República en un tren custodiado por varios. En el asesinato, lo interesante sería cuántas fuerzas convergían o convergieron para tal fin. Si por un lado teníamos el clero, por otro lado teníamos la desbandada que era de generales. Imagínense que Carranza, con esa visión de la organización del orden normativo que él buscaba con la Constitución, por supuesto que ya no quería la guerra, pero todo midió menos su propia muerte. Acuérdense ustedes que después de su muerte, pues prácticamente la Constitución del 17 queda ahí maniquea, ¿no? Como que entre blanco y negro. Y entonces, aprovechando esa coyuntura de la falta de Carranza, pues es Plutarco Elías Calles el que hace ese movimiento, pero no cae nada bien al mismo Elías Calles. Plutarco Elías Calles buscaba el asesinato de Obregón. El presidente electo hizo caso omiso de las advertencias que le habían dicho. La mañana del 17 de julio salió a comer, como ya les hemos dicho, invitado por los diputados del estado de Guanajuato en el restaurante La Bombilla, en San Ángel. José de León Toral acudió al lugar tras varios días de espiar a Obregón y aprovechó sus habilidades de dibujante para acercarse a los políticos. Hizo un dibujo a varios diputados y finalmente llegó a Obregón, a quien también retrató. Cuando todos los comensales se descuidaron, Toral sacó su pistola, lanzó 6 disparos a Obregón. Pero como bien dijiste, mi querido Ponchito, fueron 21 en total, por eso se habla de la teoría de la conspiración. Se las leo. En 1960, el historiador mexicano Antonio Ríos Facius redescubrió el testimonio de la revisión del cadáver de Obregón realizada por un médico, donde consta que el cuerpo presentaba orificios de bala de diferentes calibres, lo que hace suponer que se utilizó más de un arma para asesinar a Obregón, con lo que se fortalece la tesis de que si bien José de León Toral indudablemente disparó en contra del Manco de Celaya, no fue el único. Inclusive 20 años después del asesinato del general Álvaro Obregón, apareció en el periódico Excelsior el reporte de la autopsia realizada al general Obregón, en donde se encontraron heridas de diferentes calibres, inclusive de rifles de largo alcance. En su tiempo fue ocultada esa información. ¿Por quién creen? Pues el general Plutarco Elías Calles, entonces presidente de México. Obregón tenía muchos enemigos políticos, por lo que el atentado les dio oportunidad de eliminarlo y echarle toda la culpa a Toral, aunque participaron más personas. Su muerte permitió a Calles consolidar su poder, extendiendo su dominio por 3 periodos más presidenciales, más en lo que se llamó el maximato. Hay testimonios de personas que dijeron haber escuchado varios tiros después que disparó Toral, pero no sabían si efectivamente lo fueron o eran sonidos de la orquesta que siguió tocando por unos instantes la canción del Limoncito. Nuestro comentario con respecto a Álvaro Obregón: un presidente que es un rompeaguas en la historia de México, un presidente que se distingue por el reparto de tierras entre la gente yaqui,
un presidente que es estricto, es severo, tenía su propio estilo personal de gobierno. Él tenía, entre otros objetivos, el dar paso a las instituciones, por supuesto, el retirarse a su vida privada, a dedicarse a su hacienda, a su agricultura, y más allá, haber despachado grandes cantidades de tierra, regresarle a pues todos estos grupos que pues se vinculaban con lo que iba a ser la Confederación Nacional Campesina. Recordemos que esta revolución es incluyente y que básicamente los sectores populares, obreros y campesinos se encuentran representados cuando el presidente Plutarco Elías Calles ya toma el poder y forma ya el Partido Nacional Revolucionario desde 1928 hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, cuando ya se denomina Partido de la Revolución Mexicana, y pues ya llegando el presidente alemán ya se constituye el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Un hombre que trasciende en el tiempo y en el espacio, Álvaro Obregón, el último caudillo que dio lugar al paso de las instituciones. Los hombres mueren, las instituciones viven. Fue la máxima de Plutarco Elías Calles al fundar el Partido Nacional Revolucionario. Habrá logrado sus fines, sus propósitos. Seguiremos viéndolo en las siguientes entregas. Continuaremos dentro de 8 días con el presidente Plutarco Elías Calles para dar inicio al periodo de las instituciones en nuestro país. Gracias, mis amigos, por verme. Los espero mañana en Cápsulas en Gotas. Fue el día de hoy. Mañana nos vemos en Personas y Bienes. Su amigo Armando Valencia Chip los saluda con mucho cariño, esperando que esta pequeña dosis de cultura les guste a ustedes y les sirva para la reflexión de quién va a ser el nuevo gobernante en el 2018 y que cambie el rumbo de la violencia que llevamos, que parece ser que por algunos momentos se va y por otros regresa. Gracias. Regresaré yo con ustedes mañana en Personas y Bienes. ¡Chao! ¡Vámonos, bien! Gracias por los aplausos. Gracias.